Escuchen atentamente para aprender del Señor a través de la voz apacible y delicada, el Espíritu Santo, que conduce a la verdad. Escuchen y aprendan estudiando las Escrituras que registran su santa mente y voluntad. Escuchen para aprender en la oración, porque Él responderá a los humildes que verdaderamente lo buscan. Y fíjate que esta cita es muy presidente Nelson, ¿no? Es decir, yo creo que si la leyéramos sin saber quién dijo esto, no sería tan difícil identificarlo. Y aquí nuevamente está relacionado con palabras recientes que él mismo ha dicho 30 años después, en donde habla de la influencia, que no podemos sobrevivir en esta época o en estos tiempos sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Y aquí nos está invitando a escuchar atentamente. Y no sé si eso te recuerda a otro mensaje que él dio, escúchalo. Así es. Sí, mira, en esta declaración que estamos viendo, él habla de que aprendamos a escuchar a través de la voz que viene del Espíritu Santo, ¿sí? Pero que aprendamos del Señor. Y como que nos subió un poquito la vara, Víctor, nada más poquito, porque él ya nos está enseñando tanto sobre aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para aprender del Señor, sino que nos está diciendo, escuchen la voz del Señor, ¿sí? Escúchenlo a Él, escuchen al Salvador mismo, ¿no? Entonces como que nos está llevando a otro plano, ¿eh? Nos está llevando a otro plano, y ojo que no estoy dejando de lado el Espíritu Santo y su importancia y relevancia, pero aquí el presidente Nelson nos está pidiendo que vayamos y conozcamos al Hijo y que lo escuchemos a Él. Y me parece que ahí hay una profundidad mucho mayor y una responsabilidad que yace sobre nuestros hombros, porque si aprendemos a escuchar la voz del Señor y reconocer su presencia en nuestras vidas, estamos preparándonos para escucharlo y reconocerlo cuando Él venga. Cierto. Y mira esta frase de Salvador, en donde dice las escrituras que registran su santa mente y voluntad. No sé si habías escuchado esa expresión, santa mente y voluntad. No. No, 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 ok. no. Entonces te voy a sorprender más adelante. No Okay. olviden esa frase, en donde está diciendo el presidente Nelson que las escrituras registran su santa mente y voluntad, es decir, la santa mente y voluntad del Señor. ¿Okay? Y si gustas, pasamos a la siguiente. Ok. Honrar el sacerdocio fomenta el respeto promueve la reverencia y la reverencia invita a la revelación. Esta cita me gustó por su simpleza, pero a la vez su profundidad. Es decir, si algo necesitamos, y también ha hecho énfasis el presidente Nelson, es recibir revelación personal. Y aquí, aunque le está hablando directamente al sacerdocio, me parece que aplica para todos, porque nosotros honramos el sacerdocio si lo poseemos, pero también si no lo poseemos, porque podemos honrar a los poseedores del sacerdocio y especialmente a aquellos que tienen llaves. Entonces dice, honrar el sacerdocio fomenta el respeto promueve reverencia y la reverencia invita a la revelación. Es decir, aquí hay una fórmula o una receta para poder recibir revelación, empezando por el respeto hacia el sacerdocio. Y creo que esto, Víctor, no tengo todo el contexto del discurso, pero es perfectamente aplicable a lo que sucede en nuestras mesas sacramentales, con aquellos que son llamados o asignados para bendecir los sacramentos durante nuestras reuniones de los domingos. ¿Qué es lo que a veces puede suceder ahí? Que estemos cuchicheando, riendo, viendo el teléfono, bromeando o estar totalmente distraídos, ¿no? Y aquí el presidente Nelson pues está invitando a que haya respeto, ¿no? Nosotros podemos transmitir esto, ¿no? Y es imprescindible que lo hagamos, fomentar el respeto durante la Santa Cena. Porque este respeto, en palabras del presidente Nelson, pues va a fomentar la reverencia, y la reverencia va a invitar a la revelación. ¿Te acuerdas en uno de los discursos de esta conferencia general que analizamos,
de este presidente, de este 70 autoridad general que fue a recibir un entrenamiento con Boyka Packer y que lo pasó a discursar 3 veces en una conferencia. Él decía que antes de comenzar la reunión, él cuchicheó con el presidente de estaca y le dijo, esta es una linda estaca. Entonces estaba por un lado el presidente y en el otro lado el elder Boyka Packer y le da un codacito, ¿no? Le da un toquecito, le da un llegue y le dice, guarde silencio. Y entonces él dice, percibí inmediatamente que la actitud reverente fomentaba la revelación y me di cuenta que el elder Packer justamente estaba recibiendo revelación por estar reverente. Entonces, esto, una aplicación completa, tanto los que están oficiando como los que estamos de este lado, Víctor, llegamos y en lugar de estar cuchicheando, platicando y saludando a todos a la reunión sacramental, pues más bien llegamos, nos sentamos y nos preparamos para recibir revelación durante la Santa Cena. Y de esta manera mostramos respeto a la autoridad bajo la cual se llevan a cabo estas ordenanzas. Así es, de acuerdo. Si gustas, pasamos a la siguiente. La pongo. Somos seres duales. Cada alma está compuesta de cuerpo y espíritu, los cuales emanan de Dios. Una comprensión firme del cuerpo y del espíritu moldeará nuestros pensamientos y acciones para siempre. Y aquí ya estamos hablando de octubre de 1998. El discurso es Somos hijos de Dios. Fíjate qué interesante, Salvador, que dice que si comprendemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, entonces eso moldea nuestros pensamientos y nuestras acciones. Estamos relacionados con el que hablábamos de la identidad. El saber quiénes somos nos ayuda o nos da protección al tomar decisiones correctas. Y esta es muy similar en ese sentido, pero aquí habla de esas dos partes, ¿no? Saber quiénes somos, tanto en la parte terrenal como en la parte divina, o saber cómo es nuestro cuerpo y comprenderlo, y comprender nuestro espíritu. Ahora, esto también, Víctor, me recuerda a lo que dijo el elder Packer, cuando él menciona que si nosotros, dice, más o menos dice algo como esto, ¿no? Si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo entiendo la doctrina relacionada de que soy un hijo de Dios y que el cuerpo es algo sagrado para mí y que me permite cumplir con el plan de salvación, y yo comprendo el plan de salvación, yo comprendo el plan de salvación aún desde el inicio, ¿no? Cuando yo era una inteligencia, cuando recibí un cuerpo espiritual y vengo de esta dualidad, ¿no? De cuerpo y espíritu. Si yo llego a comprender todo esto con una perspectiva eterna, como ahorita decía una de las hermanas aquí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Al comprender la doctrina, entonces voy a poder moldear mis pensamientos y mis acciones de tal manera que voy a estar en mejores condiciones de cumplir con el propósito eterno por el cual me fue dado tanto un cuerpo espiritual como un cuerpo físico, ¿no? Un cuerpo temporal. Por ahora temporal. Y además de eso, el comprender nuestro cuerpo también implica saber que nuestro cuerpo va a tener dolencias, va a sufrir enfermedades, porque es parte de esta vida, ¿no? Vamos a sufrir dolores, porque es parte de esta vida, es parte de la prueba de esta vida. Y esa comprensión también nos ayuda en nuestra perspectiva eterna, o a darle una perspectiva eterna a nuestras decisiones. El comprender que este cuerpo no es algo más que pasajero aquí en la tierra. La hermana Noris nos dice, llegué tarde. Goyito, por favor, ponle retraso a la hermana Noris. Y Noé Cabrera nos comenta, siento que el presidente Nelson en cada mensaje nos está guiando a una evolución espiritual para que podamos enfrentar todo lo que viene en el mundo. Totalmente de acuerdo con Noé, percibo también eso. Ok, ¿qué es lo que estás percibiendo, Víctor? Eso tú decías hace un momento, nos está subiendo la vara, y sí vamos a ver, en algunas de estas citas que son de los 90s o principios del 2000, vamos a ver cómo se refería a algunos temas y cómo se ha referido a esos mismos temas recientemente. Entonces vemos que sí ha habido una preparación o de alguna manera trata de ir preparando nuestro espíritu para una mayor madurez, para cosas más importantes que vienen en estos tiempos.
Esto nos lleva, Víctor, a reflexionar en que se requiere un pueblo más santificado para esta época, ¿no? O sea, y es importante que cobremos conciencia de esto, ¿no? Dada el momento crucial en el cual estamos, es importante que reflexionemos de que se necesita un pueblo que esté preparado, en palabras también del presidente Nelson, ¿no? Un pueblo que esté preparado para recibir al Salvador. Sí, y mucho que ver con el programa que vamos a tener el domingo, Salvador. Que si quieres platicarnos un poquito de eso, pero creo que tiene mucho que ver con esta preparación que debemos de tener y con un aumento en el nivel de nuestra comprensión de la doctrina. Sí, el programa del domingo va a decir en la portada, ¿no? ¿Tomas leche o comes carne? La importancia de profundizar en la doctrina. Es decir, podemos continuar hablando del Evangelio en una cuestión básica y poder ir dándonos palmaditas de vas muy bien y lo estamos haciendo muy bien. Y lo que vamos a plantear el domingo es la importancia de conocer la doctrina, de profundizar en ella y de verdaderamente conocer aspectos relevantes acerca de la doctrina de salvación y también sobre el momento histórico en el cual estamos viviendo, que para nada es menos importante, que sí estamos en los últimos días, que sí es importante que sepamos qué acontecimientos vienen y que el presidente Nelson lo ha dicho, ¿no? De aquí a que venga el Salvador, precisamente anunciando de que en los últimos días verán los mayores milagros, es importante que conozcamos y que que no nos quedemos en palabras del G. Rondon, que dijo como niños perpetuamente, porque no conocemos la profundidad del Evangelio. Entonces, el domingo vamos a estar hablando de eso. Te invito, va a estar, la verdad es que este tema es algo sumamente relevante para nosotros. Te invitamos a que estés, por cierto, va a ser a las 16 horas, tiempo del centro de México, porque hay una transmisión a nivel mundial de Pathway, o creo, no sé si es a nivel mundial o para México, pero van a estar 2 apóstoles y la hermana Camille Johnson Christopherson y uno más. Entonces, va a ser el próximo domingo, te invitamos. Y esto lo estamos mencionando, Víctor, porque partimos de la base de que el presidente Nelson nos está invitando a que subamos la vara tanto en el proceso de santificación, pero para santificarnos requerimos conocimiento. Y el domingo vamos a hablar de la importancia de verdaderamente tener conocimiento y no permanecer como niños perpetuamente. Es correcto. Gracias, Salvador. Si quieres, vamos a la siguiente. Fíjate, ¿a quién le habla aquí? Le está hablando a los jóvenes, pero también le está hablando a las mujeres. Dice, ustedes los jóvenes deben saber deben saber que difícilmente podrán alcanzar su máximo potencial sin la influencia de buenas mujeres, particularmente su madre, y dentro de unos años una buena esposa. Aprenda ahora a mostrar respeto y gratitud. Y es de este discurso, para que veamos el contexto, el discurso se titula Nuestro deber sagrado de honrar a la mujer en abril de 1999. Entonces le está hablando a los jóvenes, pero también le habla a las mujeres indirectamente y también nos habla a nosotros adultos que tenemos una esposa. Es como el dicho ese de Víctor que dice, no, te hablo Juan para que me escuches Pedro. Sí. ¿Sí? Aquí el presidente Nelson agarra su bola de pitch y avienta una curva a ver quién la pesca, ¿eh? Entonces, cuando él avienta esta curva y dice, bueno, a ver, jóvenes, les voy a decir que ustedes deben de mostrar respeto y gratitud, pero le está diciendo a las mujeres, fíjense lo que, o sea, deben saber que difícilmente podrán alcanzar su máximo potencial sin la influencia de buenas mujeres. Lo que está diciendo, a ver, madres de Sion, sus hijos necesitan de buenas mujeres como ustedes para alcanzar su máximo potencial. Entonces, aquí está hablando de la relevancia y la importancia de una mujer. Y esto me recuerda, Víctor, a los hijos de Lamán, ¿no? Estos jóvenes guerreros que nunca habían luchado y que ellos cuando tuvieron o enfrentaron una batalla crucial, dice su capitán en jefe, Lamán, dice que ellos le dijeron, nuestras madres lo sabían. ¿Sí? Y entonces ellos lo sabían porque sus madres les habían enseñado a confiar en que Dios les preservaría la vida. Entonces vemos la relevancia de una mujer
en que un joven alcance su máximo potencial. Y esto, Víctor, cobra especial relevancia hoy en día, porque hablamos hace unas semanas, hace 2 domingos, sobre la importancia de la nueva generación y el papel que está jugando en estos los últimos días. Exacto, y me recuerda mucho al presidente, al propio presidente Nelson y a su esposa, ¿no? En esta cita que él da, porque él habla, déjame pongo otra vez la cita, pero él está hablando que no podemos alcanzar nuestro máximo potencial sin la influencia de buenas mujeres. Y yo creo que ese es un reflejo de la vida del presidente Nelson, que ha estado rodeado de buenas mujeres. No solo su esposa Dancel y su esposa Wendy, sino de 9 hijas, ¿no? Y quién sabe cuántas nietas y bisnietas tenga, pero sin esta influencia de buenas mujeres, no podemos alcanzar nuestro máximo potencial como hombres. Son necesarias las mujeres en la vida de los hombres. Pero como tú dices, ahí trae junto con pegado, pues que las mujeres tienen que ser una buena influencia. No estamos hablando de cualquier mujer, sino de mujeres que realmente representen una influencia para sus hijos, para sus esposos, para sus hermanos, sus padres, etcétera. Y esto, Víctor, lo relaciono con lo que veíamos la semana pasada en uno de los discursos del presidente Ayrin, que justamente analizaba con luz acerca de las mujeres del convenio. ¿Sí? Entonces, esto cobra especial relevancia en y con las mujeres que han concertado convenios con Jesucristo de preparar a esa generación creciente en esta época importante que estamos viviendo, y especialmente para que los jóvenes alcancen ese potencial máximo del que habla el presidente Nelson en 1999. De acuerdo. Dice César, y este es un dato que presentamos el domingo pasado: 57 nietos y 118 bisnietos. Creo que este dato era hasta 2018, que era lo más actualizado que tenemos, y ya debe haber otros tantos más por ahí, Víctor. Sí, de hecho creo que ya tiene algunos tataranietos. Bien, vamos al siguiente, pues. Este es del discurso de octubre del 2005. Ahí dimos un salto bastante grande hasta el 2005. Jesucristo, el Maestro Sanador. Es como se titula este discurso, y dice: cuando nos sobreviene... Fíjate, Víctor, antes de que lo leas, te interrumpo. Por la fecha. Este es uno de los... Ah, pues fue cuando falleció su esposa, ¿verdad? Sí. Ah, sí, cierto. Aquí Ella era falleció en febrero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, este título de Jesucristo es uno de los que a mí más me gusta. El Maestro Sanador. Me encanta ese título, ¿eh? Y fíjate el contexto que nos da, bueno, ya que sabemos que en ese momento o ese año había fallecido su esposa, ¿no? Fíjate las palabras que él dice. Cuando nos sobrevienen pruebas dolorosas, es hora de profundizar nuestra fe en Dios, trabajar duro y servir a los demás. Entonces Él sanará nuestros corazones quebrantados. Él nos otorgará paz y consuelo personales. Esos grandes dones no serán destruidos ni siquiera con la muerte. Y fíjate que cuando leí esta cita, Salvador, además del contexto, que recordé que por la fecha había fallecido su esposa, recordé que hace un par de semanas me pidió una hermana del barrio que le diera una bendición. Estaba en un problema de salud bastante delicado la hermana. Le iban a hacer un estudio y probablemente había cáncer y demás allí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que le dije en las palabras de la bendición, y esto lo recordé hasta que leí la cita, ¿eh? Estoy hablando de que hay una diferencia de 2 semanas entre un evento y otro. Ajá. Cuando yo le di la bendición a la hermana, yo sentí decirle que a través del servicio ella podía aligerar sus cargas, o el Señor podía aligerar sus cargas en la medida de que ella sirviera. Y entonces leo esta cita hace unos días del presidente Nelson, y me recuerda ese acontecimiento, ¿no? Porque a mí no se me ocurrió decirlo, realmente fue inspirado por el Espíritu decirle a esa hermana que si ella servía, entonces sus pruebas iban a ser muy ligeras. Y vaya que sus pruebas están siendo fuertes, ¿no?
Y justo aquí lo dice el presidente Nelson, es hora de profundizar nuestra fe en Dios, trabajar duro y servir a los demás. Entonces está relacionando o está dando una receta para cuando estemos pasando por pruebas dolorosas. Aquí se profundicen su fe en Dios y sirven, trabajen duro y sirvan más. Y dice entonces, aquí viene la bendición de hacer eso, Él sanará nuestros corazones quebrantados, nos otorgará paz y consuelo personales. Esos grandes dones no serán destruidos ni siquiera con la muerte. Y aquí vemos que directamente Él se estaba relacionando, se estaba refiriendo, mejor dicho, a la muerte de su amada esposa. Qué buena experiencia has compartido, Víctor, y relacionándolo con esto que dice el presidente Nelson. El presidente Nelson no está dando una enseñanza, está dando un testimonio, ¿eh? Sí. Él está testificando de su propia experiencia. No lo dice en una forma de yo sé, pero al hablar de eso, él en realidad está hablando de él. Y él está hablando de su experiencia misma. Y entonces está hablando desde lo que él sabe y ha sentido y ha pasado. Así que aquí hay una gran enseñanza, ¿no? Hay una gran enseñanza porque acarrea, o más bien está sustentada en una experiencia personal, y eso le da fuerza y poder a las palabras que él enseña. Víctor, en este punto voy a leer algunos comentarios. Dice Brenda Ruiz, mis impresiones son tomando en cuenta estas citas con mis experiencias personales, es una bella invitación a desarrollar un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Mis lágrimas ruedan, pero mi corazón se regocija. Gracias. Nos dice el hermano Yermis que si le damos un consejo, dice, soy miembro del Sumo Consejo y me gustaría que pudieran compartir un mensaje de discurso o una experiencia. Estoy en Brasil, imagínense, gracias. ¿Qué crees que nos está tratando de decir Yermis? ¿Un discurso sobre qué, Víctor? Pues no sé, pero realmente en este canal hemos hecho los análisis de todos los discursos de las últimas conferencias generales. Entonces yo te recomiendo, Yermis, que vayas a esos análisis de discursos, y no sé en qué aspecto realmente necesitas esa ayuda o ese consejo, pero estoy seguro que cualquiera de ellos o cada uno de ellos te pueden ayudar a servir en tu llamamiento de una mejor manera. Sí, ahí en YouTube tenemos listas de reproducción por conferencia general. Llevamos que 3 o 4 conferencias generales haciéndolo, así que te invitamos a que puedas hacerlo. La hermana Clara dice, doy testimonio de eso, cualquier prueba se aligera poniéndome al servicio del Señor. Marina, mensaje de 2005, así lo estoy haciendo, al servicio de los demás, nos bendice mucho, así nos da paz, en eso estoy enfocada, en el servicio. César, cuando nos sumergimos en el servicio en la iglesia y el prójimo el deseo de nuestro corazón, vendrán enseguida. Muy bien, pues ahí están los comentarios. Víctor, vamos a la siguiente declaración. Sí. Ahora, si recuerdas, Salvador, la anterior había fallecido su esposa, o acaba de fallecer su esposa. Él se casó en marzo o abril de 2006. Sí, con por ahí. Wendy. Yo creo que en marzo. Entonces, Ajá. si te fijas en la fecha, aquí digamos que estaba recién casado. Andaba de luna de miel. También nos está dando su testimonio, no es una enseñanza aislada, sino que es un testimonio el que él está hablando aquí. Cuando ustedes, como esposo y esposa, reconozcan el diseño divino en su unión, cuando sientan profundamente que Dios los ha unido el uno al otro, su visión se ampliará y su comprensión mejorará. Es interesante analizarlo en el contexto, ¿eh? Muy Sí, interesante. sí. Porque ahorita que veíamos justamente esta situación del presidente Nelson en la que él tiene esta duda en cuanto a que si debe o no casarse, y que va con el presidente Hinckley y le dice, bueno, me caso o no, pues tú lo decides. El Señor me va a poner en una posición donde pueda servir, pues es mejor estar en la regla que en la excepción, ¿no, Nelson? Entonces él sabe que tiene que casarse en ese momento, pero entonces dice, bueno, ¿y cómo le hago? 60 años después que estuve con esta danza, tengo 80 años, ¿con quién voy a salir? Soy uno de los 12, ¿cómo voy a andar pidiendo citas, no? Bueno, sea como sea que haya sucedido,
finalmente contrae matrimonio con Wendy, y un mes o 2 meses después está hablando de esto que ahora acabas de leer, Víctor, y yo creo, Víctor, que también está hablando desde su experiencia, ¿no? Sí. Que él sintió que lo había unido con esta segunda esposa, con Wendy Watson, que lo había unido, y que eso amplió su visión y mejoró su comprensión. Porque, a ver, ¿cómo brincas de un matrimonio, de una relación de 60 años, a volverte a casar a los 80 años? Tuvo que haber una comprensión espiritual dentro de él para, ahora sí que cambiar el chip y decir, el Señor me ha unido a esta nueva pareja, y eso amplía mi comprensión acerca de mi propósito con ella, y entonces arraiga un amor hacia ella, y lo que yo veo aquí es un testimonio de lo que él sintió y percibió en ese momento. Es mi interpretación, a lo mejor en la mente del presidente Nelson no fue así, pero es la interpretación que yo le doy a las cosas, que además me parece otra vez no una enseñanza, sino un testimonio de lo que él vivió. Sí, él está testificando que el Señor los une a él y a su esposa Wendy, ¿no? Y él dice por diseño divino. Dice, y a medida que comprendan ustedes eso en sus propias vidas, entonces su perspectiva será diferente, su visión será diferente. Y yo creo que todos podemos reflexionar en eso, Salvador. Los que estamos casados, o bueno, hay algunos que son viudos, ¿no? O viudas, pero recuerden esos momentos en los que ustedes conocen a su cónyuge y cómo las cosas se van dando para que finalmente estén juntos, ¿no? O decidan estar juntos. Entonces hay una serie de circunstancias que a veces podemos decir que son casualidades o lo que sea, pero aquí lo que el presidente Nelson está diciendo es por diseño divino. En otras palabras, yo diría por designio divino. Y no sé si la traducción esté mal, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Hay algo divino o hay un trasfondo espiritual detrás de esa unión. Dice, si lo comprenden, entonces las cosas mejorarán. ¿Y mejorarán en dónde? Está hablando del matrimonio, mejorarán en el matrimonio. Dice nuestro amigo Carlos Charles, dice, cuando siento que Dios me abandona o que estoy siendo afligido en extremo, para mí, salir a servir y ver las pruebas de otros, entonces es cuando veo cuán bendecido soy y no me había dado cuenta o no estaba tan consciente de ello. Buena reflexión, ¿no? Sí, y fíjate que nos pone en perspectiva, cuando tenemos pruebas y servimos a otros y nos damos cuenta que a lo mejor nuestras pruebas son pequeñas comparadas con los que otros están teniendo. Eso suele suceder cuando salimos y servimos. Entonces no tenemos más que gratitud con el Padre Celestial. Y al ser instrumentos en sus manos, definitivamente se aligeran nuestras cargas. Entonces es por la gratitud que podemos tener, pero también por la satisfacción de poder servir a otros que también estén pasando por dificultades. Clara, pienso que primero fue la intención de que se cumplieran los designios del Señor, hacer lo necesario para cumplir con todo lo convenido desde antes de venir a este mundo. Muy bien, gracias, hermana. Pues bueno, visto esto, Víctor, ¿avanzamos? Sí, y por cierto, un saludo ahí a nuestro querido amigo Carlos Charles. Aparécete más seguido por aquí, Carlos, con tus buenos comentarios. ¿Por qué dices eso? ¿Sientes que le hace falta? ¿O? ¿Que le hace falta estar por aquí? No, creo que nos hace falta a nosotros escuchar sus buenos comentarios. Ok. Dice el presidente Nelson en octubre del 2009, pide, busca y llama. La revelación de Dios es siempre compatible con su ley eterna. Nunca contradice su doctrina. Se facilita con la debida reverencia a la deidad. Fíjate, nos está hablando de la revelación, un tema muy recurrente por el presidente Nelson en los últimos años, pero aquí vemos que desde 2009 nos está dando una lección sobre la revelación y simplemente él dice que el Señor no nos va a revelar nada que sea contrario a su ley o contrario a su doctrina. Es importante que comprendamos esto a la hora de buscar y recibir revelación personal. Sí, más recientemente el elder J.G. Ronan habló sobre eso, ¿no? Sobre los canales para recibir revelación. Y justamente él enseñaba esto. Y ahí hablaba de un ejemplo, de un ejemplo que sucedió en su vida. Él decía que cuando, me parece que él era obispo,
que le hablaron de la policía, de un miembro de su barrio que estaba, que lo habían arrestado, y decía, esta persona se había metido a cierta casa porque el espíritu le había indicado que en el sótano, me parece, de esa casa, tenía que escarbar y ahí iba a encontrar unas planchas nuevas que él necesitaba traducir, que él le había mandado. Entonces que el elder Ronlon, el entonces obispo Ronlon, creo que le dijo, dice, no, bueno, eso no es posible. Y le dice, sí, claro que sí, el Señor me lo indicó. Y cuando el elder Ronlon le dejó en claro que no, esta persona se enojó y empezó a maldecirlo, ¿no? Entonces, finalmente terminó esa llamada, pero aquí vemos un claro ejemplo de cómo es que la revelación nunca va a ir en contra de la doctrina revelada previamente y nunca va a ir en contra de las escrituras o las políticas establecidas a través del profeta de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese es un marco para la revelación personal. Bien, vamos al siguiente punto. Aquí en abril del 2011, afrontar el futuro con fe. Es un discurso que lo tengo bastante en mente, bueno, que lo recuerdo bastante. Dice, ¿por qué necesitamos una fe tan resiliente? Porque se avecinan días difíciles. Rara vez en el futuro será fácil o popular ser un santo de los últimos días fiel. Fíjate lo que habla. Habla de fe, de una fe fuerte o resiliente, como él dice, y está hablando del porvenir, de los días que están por venir. Pero ahí estamos hablando de abril del 2011. Es decir, estamos ya en esa época de la que estaba hablando hace 13 años el presidente Nelson. Pero él dice, o sea, de aquí en adelante no habrá una época en la que sea fácil o que sea popular ser un santo de los últimos días, pero además agrega el adjetivo fiel. Es decir, puede ser fácil ser un santo de los últimos días, pero él está acotándolo a un santo de los últimos días fiel. ¿Y por qué necesitas esa fe resiliente? Pues precisamente porque va a haber algún tipo de persecución o está habiendo algún tipo de persecución, o porque nuestras creencias o porque la doctrina de la iglesia cada vez es más impopular. Cuando estamos hablando del matrimonio, de la castidad en el matrimonio y de otro tipo de leyes de la palabra de sabiduría que cada vez son más impopulares. Eso se requiere fe para mantenerse firme a pesar de esa impopularidad. Víctor, ¿qué estaba sucediendo en el 2011 en tu vida o por qué tienes tan presente ese discurso? No lo sé, Salvador, pero desde que vi la cita y el título me recordó algo, me removió algunos sentimientos y fui y leí el discurso y lo recordé que lo había estudiado. No solamente lo escuché en la conferencia general, no sé si me tocó dar alguna clase, la verdad es que no lo recuerdo, pero ciertamente fue una muy buena época. Yo en ese año llegué aquí a Ciudad Juárez, llegué en enero del 2011, entonces había cosas nuevas, emocionantes, un nuevo trabajo y demás, y él estaba hablando del futuro, ¿no? Entonces como que de alguna manera me llegó, quizás debido a las circunstancias que yo estaba viviendo. Ahora, yo pregunto, Víctor, porque él habla de que en los días futuros van a venir días difíciles, y esto es algo que ha dicho también recientemente, ¿no? 13 años después, porque esto fue en 2011, sí, unos 13 años después, ya estamos en esos días difíciles, ya estamos en esa época en que no es tan popular ser un santo de los últimos días fiel. A mí me parece que sí, y que desde antes, ¿no? Es decir, no es exclusivo de hace 1 o 2 años. Me parece que cada vez vemos que hay minorías que tratan de hacer impopular la doctrina de Cristo. Por ahí alguien decía, ¿no? Las minorías ruidosas. ¿Quién lo dijo? No sé si el presidente Ox, pero está hablando de las minorías ruidosas, dice, mientras que las mayorías somos silenciosas, ¿no? Es decir, no es exclusivo de los miembros de la iglesia el estar, por ejemplo, a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, o no es exclusivo de la iglesia otro tipo de prácticas, digamos que cristianas, pero se vuelven impopulares por unos cuantos, ¿no? Por unos cuantos que no quieren
o que no lo ven de esa manera o que desean otras cosas. Pero no es algo nuevo, no es de estos últimos 2 o 3 años. Me parece que ya tiene bastante tiempo. Muy bien, Víctor, vamos a ver. Quedan algunas declaraciones y llegamos casi a la hora 50. ¿Qué te parece? Habíamos hablado algo al inicio de esta transmisión, pero ya estamos sobre el tiempo y todavía quedan algunas declaraciones que me parecen sumamente valiosas. ¿Qué te parece si le sumamos otras declaraciones adicionales que ya teníamos vistas, pero que ahí seleccionamos estas que vimos, ¿no? Pero tenemos otras por ahí. ¿Qué te parece si sumamos otras adicionales y continuamos el desarrollo del tema para mañana? Me parece muy bien. Yo estaba pensando, no nos da tiempo con las que tenemos y todavía quieres sumarle más, pero te refieres a tenerlo mañana. Sí, para mañana, para mañana. Sí, excelente.